Si nosotros le preguntamos a cualquier persona, cuando hablamos de miedo, enojo, tristeza y ansiedad, todos te dicen, ¿qué pensás de estas emociones? Y son emociones negativas, no quiero tenerlas. Y acá es donde yo le digo, gente, las emociones son necesarias. Gracias al miedo nosotros estamos vivos. Gracias al enojo nosotros tenemos la capacidad de defendernos. Gracias a la tristeza nosotros tenemos la posibilidad de ver qué cosas nos gustan más, nos gustan menos. Cuando nos alejamos de un objetivo nos pone triste, cuando perdemos algo importante y nos da una información sumamente interesante. Y la ansiedad, que todos creemos que la ansiedad es mala, ahora en un ratito vamos a ver, la ansiedad es esa emoción que nos prepara frente a ciertos desafíos. Entonces, estas emociones son totalmente sanas y útiles para el ser humano. Ahora, ¿por qué este juicio por difamación? Porque tienen mala prensa. No hay que tener miedo. Imagínense una persona sin miedo, todos los riesgos que correría, incluso hasta podría perder la vida. Entonces, ahora vamos a ver que en esto las emociones son necesarias y las tenemos que enseñar y las tenemos que reconocer en nosotros mismos como importantes y como necesarias. Y ustedes se estarán preguntando, pero hay miedo, hay una ansiedad que no es buena, hay un enojo que no es bueno, hay una tristeza que no es buena. Sí, es cierto, y es acá donde vamos a hacer esta gran diferenciación. Porque estos personajes que ustedes ven acá, que se están defendiendo, quieren diferenciarse. Quieren diferenciarse porque hay dos tipos de miedo. Nosotros tenemos un miedo que es real y después tenemos otro miedo que es imaginario. Si bien mientras vayamos avanzando se los voy a ir contando y les voy mostrando cómo funciona la mente y cómo pasa esto, nosotros tenemos un miedo que es real y es que si yo me encuentro en el medio de un barrio peligroso a las 12 de la noche, se activa este miedo y produce las respuestas fisiológicas y conductuales adecuadas para lo más rápido posible huir de ahí. Ese miedo es real y la respuesta es beneficiosa. Ahora, hay otros miedos, y estos son los que son, vamos a decir, cuando la gente habla de negativos. Se llaman miedos imaginarios. Y es cuando tenemos excesivo miedo en situaciones que no merecen semejante interpretación. Si yo, sé que hay gente de todos lados, pero entonces, si yo tengo miedo en el medio de la noche en un lugar peligroso, ese miedo es real. Si yo tengo miedo en el centro de la Plaza de Esperanza a las 12 del mediodía de cualquier día, ese es un miedo imaginario. Si yo tengo miedo a hablar, no sé, a exponerme en público, de manera excesiva, ese es un miedo imaginario, porque ahí no hay nada peligroso. Si yo tengo miedo a subirme a un ascensor porque creo que se va a caer, cuando en realidad la mayoría de los ascensores no se caen, ese es un miedo imaginario. Entonces, estos son los miedos que podemos llamarles, si ustedes quieren, no me gusta mucho la palabra, pero negativos. En realidad, cuando vayamos avanzando, vamos a ver que son miedos imaginarios o disfuncionales, y en algunos casos patológicos. Y de última vez vamos a ver algunas estrategias por qué podemos hacer con estos miedos imaginarios y reales y patológicos. Entonces, ¿vieron la diferenciación? Tenemos un miedo que es real, que nos ayuda a la supervivencia, nos ayuda a vivir mejor, y hay otro miedo que es imaginario. Lo mismo pasa con el enojo. Hay un enojo que es la señal de que estoy siendo perjudicado, y entonces, al estar siendo perjudicado, activo las conductas necesarias para resolver la situación. Y hay otro enojo que es desmedido en sus reacciones y lo que termina haciendo es complicando más las situaciones. Vamos a la ansiedad. Y quédense tranquilo que acá estoy haciendo esta diferenciación, pero después vamos a meter de manera profunda. Vamos a la ansiedad. Tenemos una ansiedad que nos prepara. Si yo no hubiese tenido algo de ansiedad frente a esta charla y un poco de preocupación y ocupación, yo llegaba a un momento y quizás no tenía preparado este power. Pero como pensé, che, me tiene que ir bien, o quiero hacer las cosas bien, no me quiero equivocar, no quiero dar una mala charla, hasta ahí los niveles de ansiedad eran, y esto es clave, moderados. Entonces, como tenía un poquito de ansiedad, de miedo a equivocarme o no dar una buena charla, entonces ¿qué dije? Che, voy a tratar de preparar un buen power. Esta ansiedad es totalmente funcional, adaptativa. Hasta ahí, fantástico. Gracias a la ansiedad nosotros nos preparamos frente a los desafíos. Claro, pero resulta que hay otra ansiedad que es disfuncional, muchas veces patológica, y es cuando el ser humano tiene los niveles fisiológicos muy elevados, la interpretación de la situación muy catastrófica. Entonces, fíjense si yo decía, ay, este congreso, tengo mucho miedo, si me va mal, y estoy todo el tiempo pensando en el congreso, si creo todo el tiempo que me va a ir mal, si además esa ansiedad, al ser tan intensa, me paraliza y no me deja hablar ahora, eso es una ansiedad patológica, disfuncional, que tenemos que ver, que tenemos que tratarlo, tenemos que ver qué hacemos. Entonces, ¿qué es lo que quiero aclarar con esto? Y acá sí voy en defensa de nuestras emociones. Gente, las emociones las necesitamos absolutamente a todas. Y si bien vamos a ver que hay 5 emociones básicas, que estoy seguro que todos las conocen, después de estas 5 emociones básicas se desprenden un montón de otras emociones que las necesitamos en el día a día. Pero mi objetivo en esta charla es que ustedes por lo menos comprendan de que muchas veces van a tener miedo y que ese miedo puede ser real o puede ser imaginario. Y está bueno identificarlo. Tenemos que aprender a identificar cuándo el miedo es real, cuándo es imaginario. Tenemos que aprender a identificar cómo gestionar mi enojo, si es muy elevado, y las conductas que llevo adelante, si va a resolver o no la situación. Lo mismo de la ansiedad. Cuando la ansiedad es funcional y cuando es disfuncional.